Chancho, chancho, chanchito, yo me lavo las manos. Chancho, chancho, chanchito, ¿acaso soy como tú? ¿Acaso soy como tú? Mis manitos yo me lavo más bonito que el gato. Yo me lavo más bonito con agua y con jabón, con agua y con jabón. Cuchi, cuchicha, lávate las manos. Cuchi, cuchi, cuchicha, para que te sientas feliz y bailes conmigo. No te olvides, lávate siempre las manos con agua a chorro y jabón. Después de ir al baño y antes de comer o cocinar. No seas cuchi. Red de Salud Cotabambas, trabajando por todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la provincia de Cotabambas. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui, edición que corresponde al día de hoy. Ya estamos pues a viernes 9 de septiembre del año 2022. Hatun napaykuita chaskirkamuich wayqikuna panaykuna kay wayrawasimanta pacha surfu illapanchis rimaynin kunan p'unchayqa ña viernes 9 de septiembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui. De la misma manera le doy la más cordial bienvenida a mi colega de labores Henry Borda, que el día de hoy está con nosotros. Henry, muy buenos días. Buenos días, César, buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Allin punchay kachun kankunapaj kuna punchay 9 de septiembre de 2022. Ima documentales Jelkaita Monartiki Churanaiki, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Así se considera este año. Un oficio, una solicitud, algún documento que lleve el nombre del año, tienen que poner el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos en Tambobamba, Mara, en Akira, en todas las localidades hasta donde llega Radio Surfo y La Voz de Todos. Nos vamos de inmediato con la reflexión del día. ¿Qué dice? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó un día como hoy? Muchísima atención el encuentro con la historia. Antes nos vamos con la reflexión del día, ¿no? ¿Qué nos dice la reflexión del día? Lo hermoso de la vida es que un día podemos estar tristes y al día siguiente disfrutar con las alegrías. Nuevamente, lo hermoso de la vida es que un día podemos estar tristes y al día siguiente disfrutar con las alegrías. Lo hermoso de la vida es que podemos estar tristes y al siguiente disfrutarla con alegría. La reflexión del día. Gracias a nuestros compañeros de labores, gracias a la mesa de redacción. Ya estamos de inmediato nuevamente ya con Willaricui y nos vamos al encuentro con historias. ¿Qué aconteció un día como hoy? Las efemérides en Surfo y La Voz de Todos. 6 de la mañana con 46 minutos. Un día como hoy, 9 de septiembre del año 1928, el Perú, en guerra con Colombia, establece un riguroso bloqueo de los puertos situados desde Tumbes hasta Panamá. Esto aconteció un día como hoy, en 1828.
En 1881 nace en Lima Leonidas Yeroví, escritor, periodista y poeta. Su obra abarca poesía, ensayo de carácter humorístico y comedias para teatro. Practicó todos los géneros vinculados al periodismo: letrillas políticas, artículos de costumbres, crónicas urbanas, comentarios de noticias internacionales, crítica literaria y notas policiales. Su soneto Recóndita fue convertido en vals, golondrinas o amor bohemio. Yeroví falleció a la edad de 35 años, muy joven, asesinado por un ciudadano chileno en un arranque de celos. Entre tanto, un 9 de septiembre del año 1888, Chile ocupa las Islas de Pascua para establecer una colonia penal. En 1928 nace en Lima Manuel Escorza, escritor peruano, autor de Redoble Porrancas, Historia de Garabombo, El Invisible y Cantar de Agapito Robles. Falleció en un trágico accidente aéreo en Madrid. Esto en 1928. Muy recomendada esta obra, Redoble Porrancas. 6 de la mañana con 47 minutos, nos vamos al año de 1965 y la Cámara de Diputados aprueba la ley del periodista en el año de 1965, un 9 de septiembre, ¿no? Un día muy especial para el periodismo peruano. En 1990 en Perú sale al aire la primera emisión del programa infantil Nube Luz. Esto en 1990, hace 32 años. Un 9 de septiembre. Entre tanto, en el año de 1995, un 9 de septiembre, 300.000 jóvenes de 36 países asisten en Loreto, Italia, al encuentro del Papa Juan Pablo II con la juventud en favor de la paz. Esto aconteció en 1995, un 9 de septiembre. A través de la historia, recordemos siempre las cosas buenas y las cosas malas para seguir avanzando y no repetir nuestros mismos errores. 6 de la mañana con 48 minutos, nos vamos de inmediato con nuestros titulares en el informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 49 minutos aquí en el informativo Willaricui, y nos vamos con los titulares en el plano local. Muchísima atención, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, hará gran sorteo con los contribuyentes si realizaste el pago de impuestos prediales y declaración jurada de autoavalú de predios urbanos y rústicos dentro de la jurisdicción del distrito Tambobamba. No te olvides de participar en el gran sorteo tributario. Esto está convocando la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, Huaycuna, Panaicuna, Cangariki, sorteo tributario, Picunachari, ya al día, Taricamusian, Curiki, pagos prediales, Nesjawa, Mainin Picasen Autobalú, Mainin Picasen Rikimimana, pagos que hace Riki, Municipalidad Provincial, Nesjaman, Haikun Kichis, sorteo, Nesjaman Chaita, Huajarikamusian, que hay Municipalidad Provincial de Cotabambas. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. Y la Red de Salud Cotabambas y Red de Salud Chumbivilcas firmaron un importante convenio de cooperación interinstitucional en favor de sus miles de usuarios del servicio de salud, con el propósito de hacer frente a las diferentes dificultades y fortalecer el servicio de salud de la población cotabambina. Entre tanto, a las 6 de la mañana con 50 minutos vamos con más titulares. La Municipalidad Distrital de Akira en esta gestión viene ejecutando diversos proyectos de agricultura, salud, educación, entre otros, que demandan pues sanear espacios para el desarrollo de dichas obras. En estos últimos días se habló mucho con respecto al terreno del SUTEP, pero que no, de acuerdo pues a las normas, hay algunas limitaciones que hoy estará explicando pues el alcalde distrital de Akira, el ingeniero Gonzalo Paz, con quien estaremos dialogando más adelante sobre este tema. 6:51 minutos. Y como todos los viernes, en nuestro espacio de salud y nutrición tocaremos el tema hábitos saludables, información importante para la familia, con la especialista de nutrición, quien nos dará mayores detalles en esta edición. Será la licenciada Jenny Báñez del Centro Médico de Antahuasi de Las Bambas.
Entre otros titulares, muchísima atención, construcción del Instituto Tecnológico de Vilcabamba en Grau en marcha. El residente de la obra de construcción de ese Instituto Superior Tecnológico Público de Vilcabamba en Grau dio a conocer que en 4 meses del inicio de la obra el proyecto estaba avanzando rápidamente y a paso bien acelerado, pues en favor de la educación de Vilcabamba. 6 de la mañana con 51 minutos. Nos vamos con más titulares en el plano regional aquí en Huillaricuy. En las regionales, hoy conocemos a la ingeniosa estudiante apurimeña que cree estrategias para preservar el quechua a través de canciones, poesía y lectura. Lisbeth Garay busca preservar idioma ancestral en colegios. Hay mucho interés por preservar nuestro idioma nativo. Al impune chega. 6 de la mañana, 52 minutos. Entre tanto, compradores e inversionistas de Europa y Norteamérica participarán en rueda de negocios Expo Perú. Los Andes, empresarios de los países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Taiwán, Argentina, Brasil, Ecuador y Chile arribarán a la ciudad de Abancay, destino de éxito. Muchísima atención, ya se viene pues esta feria, esta rueda de negocios Expo Perú, los Andes 2022 allá en Abancay. 6 de la mañana, 52 minutos. Y la tarde del último jueves, el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó hasta el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, acompañado por los ministros César Paniagua y Jorge Prado de las carteras de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Producción. 6 con 53 minutos. Entre tanto, según la agencia, o en este caso la agenda presidencial, este viernes por la mañana se tiene previsto una visita al Centro Textil de Camélidos de El Cusco para comprobar pues el trabajo que se realiza en beneficio de la reactivación económica de los criadores de alpaca y productores textiles de la región del Cusco. La policía realiza operativo en fábrica de licores Bambas en Arequipa. En Mariano Melgar funcionaba una fábrica clandestina de elaboración y o producción de bebidas alcohólicas adulteradas de reconocidas marcas. 6 de la mañana con 53 minutos y la policía realiza operativo en esta fábrica de alcoholes, pues allá en Arequipa. Ojalá puedan parar este tipo de fábricas clandestinas porque muchas veces ponen en riesgo la salud de muchos peruanos. 6 con 54 minutos. En Arequipa también capturan a banda denominada Los Mamones. ¿Qué tal denominación? ¿Qué tal dedicada al robo de combustible. Agentes de la policía y personal del Ministerio Público se desplazaron hacia los distritos de Hunter, Caima, Paucarpata, Socabaya para realizar pues el allanamiento de las viviendas de estos ampones, quienes integraban pues la banda denominada Los Mamones. ¿Qué les parece? 6 de la mañana con 54 minutos. Vamos con más titulares en el plano regional. Creativo el nombre. En Juliaca sentencian a cadena perpetua a 2 violadores. Uno de los sentenciados se ganó la confianza de una menor de 12 años, mientras que otro sujeto abusó de su víctima de forma violenta. 6 de la mañana con 54 minutos. Caliwarma potencia salud y energía de escolares con chocolates para taza. Proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales son los beneficios que aporta en este caso pues a los escolares el chocolate, el alimento rico y nutritivo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Por ello, este alimento para estudiar y crecer forma parte del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar, conocido así como Caliwarma. Vamos con más información ahora en el plano nacional. Congresistas de APP bebieron alcohol con Freddy Díaz antes de la violación sexual. Luego de la reunión en Palacio Legislativo, Freddy Díaz y su colega Idelso García fueron a las oficinas del Jirón Azángaro, donde se encontraron con Eduardo Salguana para continuar libando licor. 120 días. Bueno, eso es lo que está aconteciendo en el Congreso. Al parecer hay algunos tratos debajo de la mesa. 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos con más titulares. ¿Qué dice Pedro Castillo?
acudió a declarar a la fiscalía este jueves por los supuestos plagios de su tesis de maestría. La fiscal provincial de Cajamarca, la señora Nuri Marín Reyes, viajó hasta la ciudad de Lima para tomar la declaración del presidente Pedro Castillo, quien es investigado por el presunto delito de plagio, falsedad genérica y cobro indebido de dinero. Muchísima atención, estas investigaciones pues preocupan a Palacio de Gobierno. 6 de la mañana con 56 minutos. Y José Elías se convierte en el primer candidato inscrito a la elección de la nueva presidencia del Congreso. A la inscripción del candidato de Podemos, la primera candidatura oficial que disputará la presidencia del Congreso el próximo lunes. Estaba acompañado de la firma de Hitler Saavedra, vocero de Somos Perú. 6 de la mañana con 56 minutos. Guido Bellido afirma que si es elegido como presidente del Congreso, solicitará licencia a Perú Libre. El parlamentario de Perú Libre señaló que el problema que observa en el Congreso es quien asume la mesa directiva, ya que hay el afán egoísta de ocupar la titularidad. Así es que muchísima atención, ya están en carrera los candidatos, se van perfilando candidatos para ocupar la presidencia del Congreso de la República. Vamos a ver qué pasa pues con el Congreso. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. Muchísima atención a esta hora de la mañana. En las internacionales, Reina Isabel II murió, así es. Carlos III, el nuevo rey de Reino Unido a los 76 años, tras la muerte de Reina Isabel II. Su hijo Carlos será coronado como soberano del Reino Unido. La primera ministra confirmó el nombre de que el nuevo rey llevará tras su coronación. Carlos III, la reina Isabel con 96 años. Una noticia que conmociona realmente al mundo. 6 de la mañana con 58 minutos. Bueno, esta noticia se dio ayer y en Inglaterra pues están haciendo diferentes homenajes póstumos a la partida de la reina. El Papa Francisco también ensalza la devoción al trabajo, la devoción al deber de la reina Isabel II y reza por Carlos III. El sumo pontífice envió pues un telegrama dirigido al nuevo rey de Inglaterra, al rey Carlos III, y afirmó que estaba rezando por su futura corona y estará siempre comprometido pues en ayudar a esta corona de Inglaterra. 6 de la mañana con 58 minutos. Y al respecto salieron muchos datos curiosos, como que vivió las dos guerras mundiales y presenció todos los mundiales de fútbol. Qatar así 2022 será el primer mundial sin la reina Isabel II. Al parecer la reina Isabel II ha batido muchos récords. 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos con más titulares en el plano internacional. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, decreta luto en Brasil tras la muerte de la reina Isabel II, una reina para todos. El mandatario ordenó, en este caso, pues a publicar en el diario oficial los 3 días de luto oficial por la muerte de Isabel II. Esto pese a que Brasil y Reino Unido no tienen vínculos fuertes ni comerciales ni muchos acuerdos. Sin embargo, pues por respeto a esta gobernante, a su majestad, en este caso, la reina Isabel II, ha mandado pues el presidente de Brasil a declarar 3 días de luto oficial. Muchos futbolistas brasileños en Inglaterra. Claro que sí. El presidente de la República, Pedro Castillo, expresó sus condolencias a todo el Reino Unido y a la familia real por el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Esto en el Perú. 7 de la mañana en punto. Bueno, ahí está la información en el plano internacional. Nos vamos de inmediato con los titulares en el plano deportivo. Muchísima atención aquí en Huillaricui. 7 de la mañana, la respuesta de Alianza Lima al pedido de Universitario por sancionar tras el clásico a su estadio. El club es 100% serio. Tito Ordóñez, delegado del club Alianza Lima, conversó y descartó que Universitario puede exigir sanciones sobre el conjunto blanquiazul después del clásico disputado el día domingo.
Y esto es lo que ocurre. Un diario conocido del país manifiesta que Cienciano celebró por la eliminación de Melgar y no es así. Realmente no es así. Celebró por los 28 años de la Recopa Sudamericana. 28 años. 28 años. Y bueno, el diario está causando o generando, incitando a la violencia entre hinchas de Melgar y Cienciano, que realmente se llevan muy bien, no como otros equipos. 7 de la mañana con 1 minuto. Sport Boys versus Universitario. Se aprobaron las garantías para el partido en el estadio Iván Elías Moreno. En este caso, pues, la comisión de este partido, los encargados de autorizar, aprobaron la autorización para que se juegue el encuentro con una hinchada por lo menos de buena cantidad. Este partido se juega por la fecha 11 del torneo clausura del fútbol profesional peruano. Y hoy, 9 de septiembre, es una fecha también histórica porque el Cabezón Reynoso dará a conocer su primera lista de convocados desde que asumió como DT de la selección peruana. La lista de convocados la dará este viernes, hoy 9 de septiembre, en conferencia de prensa, y podrá seguir el minuto a minuto a través de las redes sociales del estratega nacional llamado el Cabezón Reynoso. Bueno, ahí está la información. Esto y mucho más a través del informativo Huillaricuy, siempre por Radio Surfo y La Voz de Todos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí a través de Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Audiencia pública de rendición de cuentas Chalhuahuacho 2022. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, convoca a las comunidades campesinas, entidades públicas y privadas, centros poblados, barrios, representantes de la sociedad civil de todo el distrito de Chalhuahuacho a participar de la audiencia pública de rendición de cuentas del año fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que se desarrollará este jueves 15 de septiembre del 2022 a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito. Vamos todos a participar en la rendición de cuentas sobre los logros, avances y servicios ejecutados hasta la fecha. Chaypiña Tupazuete Paraicuna, Liu Haku Allin Causeiman, Alcalde, Magíster Porfirio Gutiérrez Paniura y Consejo Municipal. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias,
a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos, tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de las bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realicen en esta etapa serán previamente aprobadas por las bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.de o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. Ducha, yuraje yucha son juchayo. 7 de la mañana con 9 minutos en el informativo Huillaricu, y a todos nuestros amigos reiteramos la cordial bienvenida a su informativo. Estamos aquí transmitiendo desde la provincia de Cotabambas, desde el distrito de Chalhuahuacho para toda la región Apurímac. Saludos a nuestros amigos allá en Antabamba, saludos a nuestros amigos allá en Chumbivilcas, allá en Paruro, también allá en Grau, donde nos vienen sintonizando a través de la amplitud modulada en los 810 de la AM, Radio Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos con la información a esta hora de la mañana, y es que la Red de Salud Cotabambas y la Red de Salud Chumbivilcas han firmado un importante convenio de cooperación interinstitucional en favor de miles de usuarios del servicio de salud, con el propósito de hacer frente a las diferentes dificultades y fortalecer el servicio de salud de la población cotabambina. El director de la Red de Salud de Cotabambas, el biólogo
Alex Manuel Chafloque Millones, en compañía de su equipo de trabajo, visitaron el distrito cusqueño de Santo Tomás, lugar en el que sostuvieron pues una importante reunión de trabajo junto a la red de salud de Chumbivilcas. La delegación cotabambina fue recibida por el director de la red de salud de Chumbivilcas, el médico Eder Atensi Flores, y sus principales funcionarios, con quienes pues de manera articulada se fueron identificando las principales debilidades y las posibilidades o las posibles alternativas que de manera coordinada permitan mejorar el servicio de salud en la población de ambas localidades. Cabe precisar que nuestra provincia de Cotabambas tiene una histórica relación de intercambio social, cultural y económico con diferentes localidades de la provincia de Chumbivilcas. Esto debido a su proximidad geográfica. Asimismo, muchos pobladores, principalmente de los distritos de Akira, Mara, prefieren realizar sus atenciones médicas en el Hospital Provincial de Santo Tomás, tomando en cuenta que resulta más fácil, rápido, llegar a dicho nosocomio que trasladarse hasta la ciudad de Abancay y dar toda una vuelta, o en su defecto a Cusco. Claro que sí, ahí está la información para nuestros amigos. En ese sentido, y buscando garantizar una atención rápida y oportuna para los pobladores cotabambinos, la Red de Salud Cotabambas encamina un importante convenio que pretende, entre otros puntos, facilitar la atención de pacientes en el Hospital de Santo Tomás, principalmente la atención de gestantes en trabajo de parto, atención que serán pues monitoreadas desde antes de su referencia a través de los servicios de teleconsulta y telemedicina. Bueno, están buscando alianzas estratégicas en beneficio de la salud de los cotabambinos, nuestros amigos de la Red de Salud de Cotabambas. Otros puntos del convenio buscan articular esfuerzos que permitan una disposición más eficaz de los bancos de sangre de ambas localidades, además del intercambio de medicamentos, insumos e incluso el abastecimiento de balones de oxígeno. Los mismos sin duda permitirán una atención más oportuna, eficiente a los miles de usuarios de salud de ambas provincias. Asimismo, ambas entidades coincidieron en la posibilidad de realizar campañas e intervenciones médicas periódicas, poniendo a disposición el trabajo de ambos equipos, tanto de Chumbivilcas como de Cotabambas, conocimiento y vocación de servicio de sus diferentes especialistas, lo cual significa una gran oportunidad para nuestra provincia, entendiendo que una de las principales limitaciones es la falta de médicos especialistas para la atención de casos complejos en nuestra provincia de Cotabambas. Finalmente, ambas instituciones se comprometieron a poner en marcha estas medidas en el breve tiempo posible, de manera tal que esta iniciativa pueda verse reflejado en la oportuna atención de los usuarios del servicio de salud. Muy bien, más adelante vamos a hablar sobre este tema con el biólogo Alex Chafloque, director de la Red de Salud de Cotabambas, para ver en qué consiste este convenio, para que nos aclare algunos temas importantes para nuestro informativo Huillaricuy. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 con 13 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Entre otras informaciones nos vamos con más noticias aquí en Surfo y la Voz de Todos. Y la construcción del Instituto Tecnológico de Vilcabamba en Grau está en marcha. El residente de la obra de construcción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Vilcabamba en Grau dio a conocer que en 4 meses de inicio de la obra, se viene avanzando muy bien en favor de los estudiantes de en este caso de este distrito de Vilcabamba, allá en la provincia de Grau. El profesional precisó que se viene realizando los procedimientos administrativos para la adquisición de material que permita avanzar con el proceso constructivo de manera más rápida, acelerada y culminar la obra en beneficio de cientos de estudiantes de las carreras técnicas de farmacia y enfermería, quienes esperan pues más de 30 años su construcción. Cabe mencionar que esta obra se encuentra en un solo paquete junto al Instituto Tecnológico de Progreso, ambas con una inversión de 42.652.000 soles. El GORE Apurímac atendió pues la demanda de la juventud apurimeña. También vienen ejecutando obras como el Instituto de Curahuasi, Abancay, Huacana, Chincheros, Gregorio Mendel, Chuquibambilla
y progreso en el distrito de Grau. ¿Qué les parece? Hay bastante trabajo que vienen desarrollando nuestros amigos de la Dirección Regional de Educación, también de la Gerencia Regional de Infraestructura, pues de Apurímac. Así es que, amigos, ahí está la información que viene desde Chuquibambilla. 7 de la mañana con 15 minutos, vámonos de inmediato con más información. A esta hora de la mañana nos vamos hasta el distrito de Akira. ¿Qué está pasando en Akira? ¿Qué está aconteciendo en Akira? Bueno, hay algunas discrepancias, hay temas que aclarar sobre lo que viene a ser pues los terrenos del SUTEP. La Municipalidad Distrital de Akira en esta gestión viene ejecutando diversos proyectos en agricultura, salud, educación, entre otros, que demandan sanear pues espacios para el desarrollo de dichas obras. En estos últimos días se ha hablado bastante respecto a los terrenos del SUTEP y hay que aclarar algunas cosas muy importantes. Para eso estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Gonzalo Paz, a quien le recibimos pues aquí en el informativo Willaricuy. Él es alcalde del distrito de Akira. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a esta hora pues a este informativo. Estamos en cabina César Loaiza y Henry Borda. Bienvenido, buenos días. A ver, vamos a ver si solucionamos el tema técnico de Akira. Vamos a ver, ahí tenemos algunos problemitas técnicos. Vamos a ver si solucionamos. Y nuevamente nos encontramos en la línea telefónica con el alcalde del distrito de Akira, con el ingeniero Gonzalo Paz. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que informar, qué es lo que nos tiene que decir al respecto de este terreno del SUTEP. Nos dice que tenemos que sanear algunos aspectos importantes con este terreno allá en el distrito de Akira. 7 de la mañana con 17 minutos. Bueno, vamos a ver si nos contesta nuestro señor alcalde, el señor alcalde del distrito de Akira, el ingeniero Gonzalo Paz, con quien estamos tratando de comunicarnos a esta hora de la mañana. Siete de la mañana con 17 minutos en el informativo Willaricuy a través de Radio Surfuy, la voz de todos. Ama con Caluichichu, Ejecuna, Panaicuna. Kay Guajaricuita Monanquichichaca, Kay Guayrabasenchisman, Ambique mi casa, número telefónico de la radio 974782420. Mainimpri con Carinquichis, Hoxchamanta, Parisunches 974782420 es el número telefónico de la radio. Bueno, ahora sí nos vamos de inmediato al contacto telefónico con el distrito de Akira. Vamos a recibir al señor alcalde, al señor Gonzalo Paz, quien está ya pues en la línea telefónica. Señor alcalde, señor ingeniero Gonzalo, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Buenos días, Henry, César, buenos días con todos los radioescuchas. Buenos días. Señor alcalde, el distrito de Akira está desarrollando diversas obras en beneficio pues de nuestra población. Para eso se necesita sanear muchos terrenos y justamente hay bastante, en este caso pues pan que rebanar, de repente por ahí algunas cosas que aclarar sobre el terreno del SUTEP. ¿Qué es lo que está pasando allá en el distrito de Akira? Bueno, el terreno del SUTEP es un caso en particular, digamos, han venido los del SUTEP hace un tiempo atrás a conversar y ver el tema cómo está, ¿no? El terreno del SUTEP, como se conoce, el terreno del magisterio SUTEP, tiene un título de propiedad que está registrado a nombre de la Municipalidad Distrital de Akira. Y no es de ahora, ¿no? Les he enviado por si acaso a su WhatsApp para que lo chequen también ustedes. Ese título de propiedad registrado en registros públicos, ¿no? Por la institución COFOPRI es del 2016. 2016, yo no era alcalde, ¿no? Yo soy alcalde desde el 2019. Ya estaba registrado en en registros públicos, ¿no? Y bueno, pues en los legajos de la municipalidad lo encontramos ahí. El asunto es de que el magisterio o el SUTEP nos están pidiendo que les devolvamos ese terreno, ¿no? Les hemos explicado que no podemos hacer esa devolución porque, bueno, ellos quieren en donación. Lo que les hemos dicho, bueno, podemos darles en cesión de uso por 10 años y, bueno, pues renovarle, ¿no? Cada 10 años se va renovando.
El asunto es de que ellos no quieren en cesión de uso, ellos quieren en donación, ¿no? No podemos, les hemos explicado que no podemos donarles porque dentro de esos terrenos existe inversión pública, ¿no? Por un lado está una losa deportiva que, bueno, pues los alcaldes anteriores han indicado que han construido esa losa para el uso del pueblo, ¿no? De todos, de los jóvenes, de los niños, de los profesores, de todos, ¿no? Y el asunto es que lo han encercado a esa parte y, bueno, pues han limitado su uso, ¿no? Y actualmente lo están alquilando para la salida y llegada de combis. Entonces, bueno, pues no se está dando el uso correcto que se debería dar, ¿no? Más antes, inclusive en el 2008, cuando yo llego a Quira, este terreno estaba con unas rejillas, ¿no? Y cualquiera, bueno, pues ingresaba, las puertas eran abiertas y siempre yo veía jugando a los jóvenes, ¿no? A los hermanos, hermanas, niños, a todos usando este campo para jugar, ¿no? Sin embargo, hace unos 4 o 5 años, no sé, ya lo he visto cerrado con ladrillo los muros y, bueno, pues lo están alquilando, digamos, ¿no? Para otros fines, ¿no? Que no son los fines para los cuales se ha hecho la obra. Por otro lado, también existe un local en ese terreno que actualmente se alquila para una pollería, ¿no? Entonces, ese local sí tengo entendido de que los profesores han participado con cuotas, hasta les han descontado que por planilla, cosas así, ¿no? Y ellos han estado haciendo faenas, pero también hay inversión pública de parte de la municipalidad. Por eso, considerando la ley, pues es bien clara, no hay acá por qué decir otra cosa, no me da la facultad para hacer la donación del terreno, ¿no? Si no, podríamos hacer una sesión de uso, podríamos darles. Claro, en ese entender, o sea, para tampoco cometer algún ilícito que quizás pueda perjudicar a la municipalidad, perjudicar incluso a usted como profesional, es importante aclarar este tema. Este terreno se ha registrado a nombre de la municipalidad en este título por COFOPRI en el año 2016, ¿no? Esto es lo que estamos aclarando. Y posteriormente, pues, lo que está haciendo el SUTEF es estar usufructuando, por así decir, y lo que la municipalidad no puede hacer es donar ese terreno al SUTEF. ¿Por qué? Porque se han hecho ya inversión pública. En todo caso, ¿cuál es el único, en este caso, pues, solución? La solución sería, pues, darles en cesión de uso por 10 años. Esto ya se ha conversado con la directiva del SUTEF. ¿Cómo está? ¿Cómo lo está tomando el SUTEF? ¿Cuál es su posición de la directiva del SUTEF? Nueva directiva, hemos conversado, lo hemos aclarado, pero como que no entienden, ¿no? O sea, me dicen, señor alcalde, no sea terco, dónenos el terreno. Acá no se trata de ser terco, no se trata de entender la ley. Yo sé que muchos profesores, la gran mayoría es más, entiende ese tema, les hemos explicado y comprenden el asunto, ¿no? Por ahí unos cuantos pues se aferran a la situación y ¿qué le cuesta donarnos? Ya bueno, no lo toque el terreno. En la próxima gestión vamos a pedir al próximo alcalde que nos done el terreno, ¿no? Pero el próximo alcalde no va a tener otras leyes, ¿no? Que le gobiernen, va a estar enmarcado dentro de la misma ley, ¿no? A menos que el Congreso apruebe, pues, otras leyes, ¿no? En el futuro, puede ser, ¿no? Pero por ahora tenemos la normativa actual y de acuerdo a eso nosotros no podemos hacer la donación. Como usted ha dicho, hoy día yo de buena gente, ¿no? Por abuenarme con los profesores, les dono el terreno, contraviniendo la opinión legal de los asesores de la municipalidad y esto, bueno, pues en pocos meses estaremos en la cárcel porque este asunto es un tema penal, ¿no? No podemos estar, digamos, cediendo pues terrenos del Estado, así por así, ¿no? Eso no sería ni cuerdo ni lógico, ¿no? Ese es el tema. En todo caso, yo creo que la gran mayoría de los profesores entiende este tema, pero hay unos cuantos que han estado pues muy renuentes en ese asunto. Y también por otro lado, pues como son terrenos de la municipalidad, la municipalidad podría construir cualquier cosa ahí, disponer para cualquier asunto, ¿no? Finalmente está con título de propiedad. Sin embargo, nosotros como gestión municipal, tal vez por la falta de presupuesto,
no hemos dispuesto esos terrenos para ningún hecho, ¿no? No hemos visto la situación de generar una necesidad. De hecho, necesitamos en Akira, por ejemplo, qué sé yo, un salón, una sala de convenciones, qué sé yo, un teatro municipal, necesitamos tal vez un museo, necesitamos no sé, biblioteca. Por ejemplo, nuestra biblioteca se queda pequeñísima, ¿no? Los niños están empezando a leer y bastantes niños vienen a la pequeña biblioteca que tenemos, se queda muy pequeña. Necesitamos un espacio más amplio, ¿no? Para que vengan a leer y usar los libros. Tenemos muy buenos libros en la municipalidad, nos hemos equipado con bastantes libros, inclusive en esta gestión, ¿no? Entonces, lo único les pedimos a los profesores entender este asunto, no queremos tener problemas legales, ¿no? Sugeriríamos denuncias tal vez al respecto, simplemente que no se pueda donar esos terrenos, a menos que ellos puedan seguir tal vez otro tipo de acciones legales. Bueno, tal vez tenemos en el país un Estado de Derecho, les puede dar la razón tal vez, ¿no? En algún momento, pero por ahora son terrenos de la municipalidad, ¿no? Y seguramente habrán candidatos que por hacerse con el cariño de los profesores vayan a de repente proponer donar este terreno en su gestión. Siempre va a aparecer algún tipo de candidato que en su momento por agradar a los profesores, o bueno, a los dirigentes en este caso, puedan dar esta oferta. Un mensaje de repente para los profesores, para la gran mayoría que entiende que estos terrenos son de propiedad de la municipalidad. Aquí tenemos el título de propiedad que dice es materia del lote 2 de la Manzana R, ubicado en el centro poblado Akira, y está con los linderos, está con los con el tamaño correctamente inscrito. Así es, y la fecha usted puede leerlo ahí, me parece que es de junio del 2016. Así es, y con en este caso con la gestión de Ollanta Humalatazo. Está totalmente, bueno, aquí hay un documento que avala precisamente este hecho. Un mensaje a la población para que también puedan para alcalde provincial, si ustedes ven ahí acostada hay una firma de un alcalde provincial que es el señor Odilon Guanaco, me parece, ¿no? En ese tiempo se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Y inclusive en ese tiempo también alguien del SUTEP era también alcalde de Akira, ¿no? Bueno, no sé si formaba parte de esa congregación, pero bueno, yo la verdad no tengo la culpa de nada de esto, ¿no? O sea, 2016, yo entro como alcalde 2019. Es más, hemos sido muy explícitos. Este tema se ha tratado en la Plaza de Armas, ¿no? Con documentos en mano, les he mostrado, y candidatos, N personalidades han escuchado la explicación. He sido totalmente explícito, suelo explicar mucho este tema, es como hoy día, ¿no? Estoy explicando de manera, como dice la gente, ¿no? Con manzanitas y con piedras, ¿no? Estoy explicando bien a detalle este asunto. Yo creo que ningún candidato está aprovechando este tema porque lo han entendido muy bien, que solamente se puede dar en sesión de uso y que, bueno, pues la donación no es posible, ¿no? Aparte que también hay que entender, por otro lado, que ese terreno lo están usando para alquilar, ¿no? Y eso no debería ser, porque si realmente el SUTEP quiere un terreno, digamos, para ellos, ese terreno, ese local debería usarse para fines académicos, fines de mejorar la enseñanza, las estrategias pedagógicas, qué sé yo, digamos, ahí pueden reunirse los profesores y pueden decir en qué fallamos o qué estamos acertando, qué cosas estamos haciendo bien, en tal institución nos ha resultado este asunto. Podríamos, digamos, hacer talleres ahí para replicar esos aciertos que hay en la educación. También podría verse que en acá no resulta tal cosa, eso no se debe hacer. En ese local debería mejorarse la educación, ¿no? Ahí deberían ellos reunirse constantemente y tratar asuntos educativos, ¿no? Pero lo están usando para alquilar para una pollería, para fines que no han sido construidos para esos fines, ¿no? Por ejemplo, la losa deportiva ha sido construida con fines de deporte y cultura, ¿no? Para que los chicos ensayen danzas, qué sé yo, jueguen deporte, ¿no? Todos, ¿no? Pero finalmente se les ha cerrado y al final están alquilando para otro fin que no corresponde. Eso también debería verse, ¿no? Perfecto, señor alcalde. Hay un tema muy importante también en el distrito de Akira. Estamos hablando acerca de este local de SUTEP. Entonces, esto podría tener alguna consecuencia legal
para el distrito de Akira o para la municipalidad de Akira, si de repente por ahí Contraloría va y fiscaliza estos terrenos y encuentra pues que ahí está alquilado, digamos, para empresas de transportes, para pollerías, ¿puede haber alguna consecuencia legal? Sí, pienso que sí, porque las obras públicas que se construyen deben cumplir el objeto de su creación, ¿no? A menos que el Consejo Municipal haya aprobado, tal vez destinarlo para otro fin, pero si no hay esto, yo creo que ellos deberían considerar ese tema, ¿no? Si bien es cierto, pues han posesionado este terreno hace muchos años tal vez, de todos modos, es innegable pues que ahí hay obra de inversión pública, ese asunto tiene que verse, ¿no? Nosotros ya estamos enviando algunos documentos ya para que ellos puedan, digamos, disponer para, es más, se les ha dicho públicamente en la plaza, ¿no? Señores, están usándolo para alquileres, para una situación privada, para un tema de lucro, inclusive se puede considerar como fin de lucro este asunto, ¿no? Es más, cuando hacemos una sesión de uso de un terreno público, de una instalación pública, debe usarse para fines públicos, no para fines de privados o fines de lucro, digamos, ¿no? Ese asunto se les ha explicado ese día, ¿no? Entonces yo creo que pronto les cursamos algunos documentos también para que ellos puedan tomar algunas acciones y bueno, han reconocido, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Hemos hecho este asunto, vamos a corregirlo, han dicho, ¿no? Lo han dicho algunos de ellos. Entonces yo creo que acá es cuestión de actuar con el sentido común, con el sentido de bueno, beneficiar a la gran mayoría, pues son obras públicas, ¿no? Perfecto, señor alcalde. Muy bien, señor alcalde, entre otras informaciones, esto ya queda aclarado entonces para nuestros maestros allá en el distrito de Akira, que tener muchísimo cuidado con el uso que le damos a estos terrenos, ya que también pues es un... Hay un tema que me olvidaba, Henry o César. El asunto es de que en Abancay salió publicaciones de un tal Fernando Peña, creo que me parece que es secretario general del SUTEP, totalmente desconociendo las cosas que pasan, ¿no? Es más, en su pronunciamiento que él lanza, así chabacanamente se puede decir, dice pues, ¿no?, que el municipio o la municipalidad de Akira pretende, dice, ¿no?, expropiar los terrenos del SUTEP, ¿no? Y yo digo, si tenemos un título de propiedad, ¿cómo expropiamos algo que es nuestro, no? Él debe averiguar, ¿no? Debe someterse a documentaciones y primero, pues antes de lanzar un pronunciamiento de esa índole, confundiendo a la población, ¿no? O sea, toda la información que se lanza por los medios de comunicación debe ser verificada antes de lanzarse, ¿no? Entonces él se lanza así a la mala y finalmente dicen, ¿no?, que nosotros pretendemos expropiar. Nosotros no podríamos expropiar algo que ya es nuestro, ¿ya? ¿No? Ya es propio, con título de propiedad registrado en registros públicos, ¿no? De ahí que se discuta su validez, qué sé yo, es un tema ya posterior, ¿no? Entonces, por favor, eso hay que aclarar también, que han estado lanzando vociferaciones, digamos, al respecto que no correspondían al caso, no eran verdad, ¿no? Bueno, al respecto, bueno, usted nos ha enviado el título inscrito en COFOPRI todavía en el año 2016 y esperemos pues que nuestros amigos también, colegas periodistas, puedan acceder a ese documento para informarse un poco mejor y de repente no cometer algunos errores, ¿no? Muy bien, así es. Señor Gonzalo, aprovechando su presencia, ¿cómo va la gestión en el distrito de Akira? ¿Qué avances, qué logros tenemos? Ya estamos por cerrar su gestión como alcalde del distrito de Akira, faltan poco más de 3 meses. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el avance? ¿Hay logros, hitos importantes durante su gestión? Bueno, durante la campaña nunca hemos salido diciendo nosotros somos el gran cambio, la gran transformación, no, siempre hemos predicado el asunto de decir nosotros vamos a poner los cimientos, ¿no?, del futuro cambio, ¿no?, las bases. Toda casa que se construye tiene que hacerse con buenas bases, ¿no? En eso hemos trabajado estos 4 años. Yo creo que la compra de maquinarias, por ejemplo, agrícolas, son el cimiento, porque con eso empezamos a producir, empezamos a cambiar la mentalidad al respecto. Nos vamos dejando de lado nuestras chaquitajas y vamos empleando maquinaria para hacerlo en volumen, aumentar los volúmenes de producción y bajar los costos, ¿no? Eso hemos intentado hacer, ¿no? O sea, todo el tiempo hemos hecho a ese nivel, ¿no? Esa política hemos tenido, ¿no? Hemos comprado maquinaria línea amarilla, igualmente estamos ahí viendo carreteras, bastantes vías de acceso se han abierto. Por ejemplo, Akira ya cuenta actualmente, justo está en ejecución este proyecto, estamos enrocando algunas partes donde hay bofedales,
ya cuenta con su vía de evitamiento. Tú entras a Quira por Ojrañarín, de frente te puedes pasar ya a Zapatán, saliendo por Pucapuca, ¿no? Entonces ya tiene una circunvalación, se puede decir una vía de evitamiento, que es de vital importancia para no estar entrando con camiones pesados hasta la plaza, pues no, cerca de la plaza, ¿no? Hasta el centro de la ciudad. Eso también incomoda un poco y bueno, pues no es tan, también a los camiones les atrasa, ¿no? Les toma más tiempo, ¿no? La vía de evitamiento va a ser una vía muy, muy importante, ¿no? Se están abriéndose importantes vías en diferentes lados, por ejemplo, de Huancalla Grande a Huancalla Chico, teníamos que pasar por aquí a dar una vueltaza, ¿no? Ahora hay una carretera directa ya que nos ayuda a pasar y esa también se podría emplear para otros fines también, ¿no? Como el corredor económico o también como salidas hacia Cusco, digamos, ¿no? Una alternativa desde Chalhuacho también se podría salir por ahí, ya sería un poco más rápido, ¿no? Otras vías también se están haciéndose, pronto estamos inaugurando algunas obras también, carreteras que se han hecho de vital importancia, que comunican algunos pueblos. Bueno, pues la calle Cotabamba se está acabándose ya, ahorita están ya con el concretado, pronto deben acabar también, esa va a ser otra vía de acceso hacia Marcalla, hacia Huista. También, bueno, pues hemos iniciado con la construcción del mercado. Por favor, ese asunto también ha traído mucha situación, sinceramente, bueno, pues de algunos, ¿no? No de muchos, pero bueno, la gente está entendiendo que es de vital importancia la construcción del mercado en ese lugar, dado que es la mejor ubicación para el mercado, ¿no? Eso no lo decimos nosotros nomás, sino que los especialistas así lo han determinado también al respecto, ¿no? Bastante opinión, digamos, de profesionales se ha tenido que es la mejor ubicación para construir el mercado, ¿no? Por otro lado también, bueno, hay algunas obras pequeñitas que también eran necesarias hacerlas, que eran de vital importancia. Ayer, por ejemplo, se ha vaciado la losa del puente, del pontoncito que hay de Trapiche, que mucha gente por ahí circula hacia Pilapata, Dorotea, donde tienen chacras y todo, y este puente, pues en tiempo de lluvia, pues tenía que darse una tremenda vuelta porque cargaba el río, ¿no? Esto el día de ayer se ha vaciado el día de la losa, entonces va a ser de vital importancia también, siendo una obra tan pequeña, pero de hondo significado, ¿no? Así como también la obra que hay en Vallejo, es una obra muy pequeña, nos han pedido un muro de contención porque había una tierra que se venía siempre, se caía piedras y todo. Nos han pedido un muro de contención, pero nosotros lejos de eso, les hemos proyectado un graderío, su techito ahí, ¿no? Unas pérgolas, una pequeña cancha sintética y para que los jóvenes, los chicos del Vallejo tengan una mejor oportunidad, digamos, para el deporte, ¿no? Y así, estamos construyendo en diferentes lados, diferentes obras, también nuestros proyectos ya de alpacas, de vacunos, de lácteos, están ya cerrando, debemos en 2 meses ya cerrar definitivamente estos proyectos, ya para que la nueva gestión pueda iniciar nuevos proyectos también, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno. El día lunes, por ejemplo, por favor les invitamos, estamos inaugurando la primera planta primaria de procesamiento de fibra de alpaca, con algunas máquinas de mucha importancia, como es la carradora, ¿no? Por favor, están invitados el día lunes 12, estamos ahí en el anfiteatro, vamos a cederles un local bajo convenio en cesión de uso a COPCA, que es una asociación de alpaqueros de la parte alta, y ellos van a administrarlo, ¿no? Entonces, ahí va a funcionar la planta de procesamiento primario, donde la fibra puede ser cargada, y eso va a mejorar bastante el asunto de lo que es hilado, artesanía, qué sé yo, ¿no? Bastante, porque demora mucho hacerlo a mano y siempre con la maquinaria se generan volúmenes de producción y se bajan los costos, ¿no? Esas serían algunas de las cosas que se me vienen a la cabeza, Henry y César. Muchas gracias, Macín, por este espacio. Perfecto, señor Gonzalo. Es importante lo que usted estaba mencionando. Hay obras que se han ido desarrollando. Eso también con presupuestos de la regalía minera. Ahora que este año ha llegado el canon, se están ejecutando algunas obras en beneficio de nuestro distrito de Akira. Un tema importante también para el distrito de Akira que se ha visto potenciado es la producción en cuanto a ganadería y también producción de hortalizas y también pues mejoramiento de pastos. Este es un trabajo que se viene articulando ya desde años atrás también, señor Gonzalo. Bueno, desde el 2019 contratamos especialistas en ese asunto y ha sido un tema también de la fe de la gente, ¿eh? Mire, a veces la gente no cree. Y eso es bastante fuerte el tema. Yo creo que hay que trabajar también ese asunto de infundir creencia, ¿no? En la gente, infundir que ellos tengan fe, ¿no? En que las cosas pueden resultar. Es el caso, por ejemplo, de los ensilados. Si bien es cierto, no teníamos sistemas de riego, represas grandes, porque estos proyectos demoran, ¿no? En ejecutarse, no son rápidos de ejecutar, de financiar, de hacer aprobar los proyectos.
pueden demorar entre 5, 7, 10 años tal vez, ¿no? Inclusive en Chalhuacho me parece que también hay algunos represamientos que han demorado bastante tiempo, ¿no? Acá igualmente se ha tramitado, por ejemplo, el tema de Pistur, el tema de Josama, son represas que recién Josama está acabándose el perfil, al año que viene será el expediente, al otro año tal vez la ejecución, nos demoran, ¿no? Pero nosotros no podemos con eso pues postergar las situaciones agropecuarias. Hemos enseñado a la gente a hacer ensilado y la gente que ha entendido, la gente que ha creído, ha hecho cantidad de ensilado, y ensilado es como tener pasto fresco pues durante todo el año, durante el tiempo de estiaje. Puedes sacar tu ensilado, todavía ha mejorado sus propiedades alimenticias y le das al ganado, no baja la producción de leche. Y la gente se ha dado cuenta de este asunto y han apostado también por ese lado, ¿no? Entonces, ha sido bastante fuerte este impacto, ¿no? De lo que es. Por ejemplo, lo mismo con el tema de disparar cohetes antigranizo. Ya antes venía la granizada y te hacía zarza la chacra, pero hay comunidades que han creído, ¿eh? Eso es importante, tener fe. Es dos partes, ¿no? Por un lado es creer y la segunda parte es obrar o hacer, ¿no? Entonces la gente cree primero y luego empiezan a comprar sus cohetes y empiezan a disparar, es la parte de obrar, ¿no? Eso es la fe. En todo caso, las comunidades que han tenido fe han evitado las granizadas, ¿no? Y han podido combatir, ¿no? He visto acá en Antapampa nomás, acá en Tupus mismo, el presidente ahí disparando sus cohetes cada vez que venía la granizada y sinceramente se ha evitado la granizada. Entonces, cuánta ganancia, ¿no? Cuánto beneficio al evitar la granizada, porque es mejor prevenir que estar lamentando, ¿no? Y eso ha sido parte de creer también, ¿no? Entonces, les pedimos a todos, hay que creer, ¿no? En las cosas que hacen las autoridades. De algún modo pues son orientadas por profesionales que conocen el tema y solo así pues, también generamos cambios, ¿no? Perfecto, señor alcalde. Muy bien, le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a Radio Surfui. Éxitos en su campaña, en su cierre de gestión. En su campaña. Seguimos en campaña. En su cierre de gestión, muchos éxitos y ya pues hay que seguir trabajando por el bien del distrito de Akira, que es uno de los distritos más ordenados, bien bonitos de la provincia de Cotabambas, al cual usualmente visitamos. Le agradecemos por su tiempo. Muy buenos días. Les invitamos a visitar Akira, no se olviden. Muchas gracias, buenos días con todos. Buenos días. Hasta luego. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 42 minutos. Hay trabajos que se están desarrollando en todas las municipalidades y recordemos que ya están en cierre de gestión, no muchos alcaldes ya están de salida, entonces hay que hacer un balance de la gestión también dentro del mismo del equipo que ha trabajado, el equipo de regidores. La idea es dejar las cuentas bien, dejar las cosas bien hechas en la provincia de Cotabambas, ¿no? Para no tener problemas con la justicia también. Entonces, le deseamos el mejor de los éxitos a cada uno de los alcaldes que ya están culminando su gestión en este año 2022. Nos vamos de inmediato a comunicar. Tenemos llamada telefónica a esta hora de la mañana aquí en el informativo Huillaricuy. Estamos ya con quién, a ver, en la línea telefónica. Henry Borda. Estamos con Rogelio Chagua, él es secretario del Subtet de Akira, quien seguramente tiene algunas cosas que expresar. Muy bien, profesor Rogelio, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Muy buenos días, señores periodistas de Radio Surfui. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Coméntenos. Buenos días reiterados a los señores periodistas, comunicadores sociales de Radio Surfui, en esta oportunidad para poder delucidar y responder categóricamente a las versiones antojadizas del señor alcalde Gonzalo Paz del distrito de Akira. Bueno, de primera intención quiero manifestar de que el señor no es de Akira, como quiera que no desconoce muchas de las realidades y las necesidades imperiosas, no particularmente del sector educación y del sector magisterial del distrito de Akira. En consecuencia, yo creo que ahora ha venido, como usted manifiesta, creo que a hacer su campaña, creo. Sin embargo, quiero manifestar respecto al terreno de la casa magisterial de Sutet. Yo estoy precisamente como secretario del Comité Ejecutivo Distrital de Akira desde el mes de junio del presente año. Claro que en ningún momento, hace 50 años, el magisterio siempre ha venido organizado y en Akira siempre es representado por su Comité Ejecutivo Distrital. En tanto,
Hablando del terreno que tenemos en nuestra casa del maestro, donde precisamente en estos momentos los centenares de maestros del distrito de Akira y de la provincia están escuchando la radio Surpuy. En cada pueblo, en cada distrito, en cada capital distrital sí se tiene siempre un terreno destinado, y seguramente como gesto del gesto hay identificación con el magisterio de las municipalidades. En este caso, el terreno que tenemos nosotros en el distrito de Akira data todavía del año 1992, donado por el señor exalcalde, que en paz descansa, don Nicanor Peñalba Fernández, bajo un documento formal, bajo actas y firmado por decenas y hasta centenares de profesores en ese entonces. Ya en 1999, siendo el alcalde el señor William González Núñez, construye una losa deportiva precisamente para el magisterio de aquireño, y un 6 de julio de ese año entrega al magisterio. Todo ello existe por acta y de manera formal. En tanto, pues acá de manera antojadiza, digamos así, o imponente, la municipalidad distrital de Akira, si no es en esta gestión de don Gonzalo, o pues en lo anterior, ha podido otorgar una constancia de posesión, ¿no?, a nombre de la municipalidad. Con eso encaminan a través de COFOPRI para su reconocimiento y titulación. En consecuencia, el actual don Gonzalo, ¿qué es lo que hace? Pretende únicamente hacer valer ese documento, no haciendo caso, no atendiendo, no, digamos, respondiendo positivamente, sino negativa e imponentemente a las versiones suplicatorias, inclusive de mi dirigencia y de la anterior también. Y ahora viene, bueno, pues, muy orondamente a tener que decir que este terreno que está definitivamente, señores periodistas, yo voy a aclarar en esta y en otras oportunidades, y hace poco el magisterio ya se levantó. Del distrito de aquí no están con los brazos cruzados. En consecuencia, señor alcalde Gonzalo Paz, en estos momentos estás escuchando, yo creo que no es lógico que usted esté ahí de repente queriendo desventilar la situación que está en proceso. Nosotros, señor periodista, estamos ya en un proceso judicial para judicializar y hacer retornar de que ese terreno sí o sí es del magisterio, que nos cuesta nuestro trabajo, nuestras acciones cívicas, nuestros descuentos de tantos profesores que inclusive algunos ya cesaron, algunos ya son jubilados, algunos ya se fueron al más allá. En consecuencia, señor periodista, la respuesta categórica es en el sentido de que el magisterio aquireño no está con una posición firme, decidida por su terreno, que es casa del maestro, que nos cuesta a nosotros, señor periodista. Señor profesor Rogelio, entendemos su preocupación como maestro y que tiene que defender también los intereses de los maestros, pero ¿cómo es que en el 2016 el magisterio permite que la municipalidad registre estos terrenos a nombre de la municipalidad en COFOPRI? Incluso hay este documento pues de propiedad que lo ha firmado en su momento el entonces alcalde, el señor Odilon Guanaco. Está la firma de la directora ejecutiva del COFOPRI, Marta Enríquez Ferreiros Paredes. O sea, el tema es que ahí ha habido un descuido quizás por parte del magisterio en dejar que esto sea registrado a nombre de la municipalidad. Y bueno, también no deja de tener razón el alcalde en decir: yo no puedo entregar algo que ya está registrado a nombre de la municipalidad porque se puede ganar un proceso penal. Entonces también como profesional se cuida, ¿no? O como persona, porque nadie quiere cometer un ilícito, de repente por ahí violar la ley. Entonces ahí también quizás ha habido un descuido por parte del magisterio, señor Rogelio. Sí, yo creo de que hay que ser honestos en reconocer, la dirigencia de ese entonces, tal vez por situaciones de trabajo, que también nosotros los profesores no siempre estamos pues en el lugar, decir todos los días, ¿no? Es nuestro afán de trabajo con nuestros estudiantes. En tanto, yo creo que ha habido un descuido. Sin embargo, también un poco de desconocimiento, hay que ser realistas,
de que el SUTEF nacional, el CEN nacional, está reconocida a través de registros ni siquiera públicos, en otro registro, ¿no? Entonces, hasta hace poco se manifestaba de que el SUTEF de aquí, provincial, no tiene reconocimiento, no tiene personalidad jurídica, por tanto no tiene representatividad. No, totalmente equivocado, ¿no? Entonces, tal vez eso y otros haya podido ocurrir. Sin embargo, bueno, posteriormente vamos a citar también así públicamente el nombre de aquel alcalde de ese entonces que haya podido hacer registrar, ¿no? Haciendo, de repente, acogiendo documentos o no habiendo comunicado a la dirigencia del SUTEF de ese entonces. En consecuencia, pues desde el 2016, incluso 2014, esos años se ya había encaminado con ese proceso. Por tanto, ahora ciertamente está inscrito, ni siquiera a nombre de la Municipalidad Distrital de Aquira, ¿no? Ni siquiera con ese nombre está ahí, y seguramente usted lo tiene en el título, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos tenido ya conversaciones en el COFOPRI, también en registros públicos. Nosotros nos estamos movilizando para poder de que ese terreno vuelva tal cual es en el poder del magisterio. Ahorita estamos nosotros en posesión más de 30 años de manera constante y permanente, y con esos con los recaudos que se tiene, con nuestros aportes que se tiene, y temporalmente se había alquilado el local, sí, ciertamente, también como un pequeño terminal o paradero de carros. Eso es terminal, en cualquier momento se cancela eso. Con eso se está haciéndose a la mejoría del cerco perimétrico, de las puertas, de las paredes, que bueno, por años también pues se viene deteriorando. Entonces ese dinero, por supuesto, vale para toda esa situación. No es como que dice el alcalde don Gonzalo, en el sentido de que vienen haciendo de repente uso o mal uso de ese local. No, bueno, él que vea su situación municipal, él a lo que le corresponde. Bueno, que saque cuerpo de lo que en realidad también nosotros del magisterio conocemos también de cómo nosotros, ¿no?, administramos lo que es lo nuestro. En tanto, yo comprendo de que sí puede haber de repente proceso judicial, todo para el alcalde por donar, ciertamente, pero nosotros no siempre exactamente le estamos diciendo que nos done, sino que permita tal cual es nuestro terreno, que estamos en posesión más de 30 años, todo el profesorado, eso. Y el señor, ¿qué cosa pretende? Autoritaria, imponente y arbitrariamente quiere meter tractor, quiere convertir en un almacén, ¿no? Quiere desalojarnos en cualquier momento. Cuando visitamos a la municipalidad nos dijo bien categórico, con todos sus regidores y su personal de gerente, con todos ellos, que en cualquier momento nosotros ingresamos al local de SUTEF y los desalojamos. O sea que a nosotros ¿qué somos para que nos desaloje, señores periodistas? Muy bien. Bueno, entendemos su preocupación, señor Rogelio. Esperemos que de repente este conflicto de intereses que hay, este tema que está generándose allí en Aquira, llegue a una solución. Hay que sentarse, hay que conversar, y también tenemos las entidades de justicia para hacer prevalecer nuestros derechos. Ha tenido el tiempo suficiente, creo yo, para en Radio Surfo, para poder hacer su descargo. Le agradecemos por llamar aquí a la radio, profesor Rogelio, y nosotros estamos así para escuchar a ambas partes. Le agradecemos, profesor Rogelio, muy buenos días. Sí, algo más, señor periodista, muchísimas gracias. De repente no estaba previsto, seguramente no estaba tan suplicado como que lo hizo don Gonzalo. Entonces nosotros, al contrario, en cualquier otro momento también nosotros vamos a presentar nuestros documentos. Personalmente, si es posible, voy a venir con todos los componentes del Comité Ejecutivo Distrital, y para poder esclarecer mucho más el caso, porque nosotros de ninguna manera vamos a permitir las situaciones antojadizas de este señor alcalde, como que viene abusivamente realizando también en el espacio deportivo Sojiapampa, que es el patio único del Instituto Educativo José María Arguedas. Muchas gracias, señor periodista. Muchísimas gracias a usted, profesor Rogelio, y con calma lleguemos a buen puerto y dialoguemos con nuestras autoridades. ¿Sí? Muy buenos días. Mil disculpas, señor periodista. No se preocupe. Muchas gracias. Buenos días. Hasta la próxima.
Bueno, ahí tenemos las dos versiones de este hecho. Esperemos que lleguen a buen puerto, se aclare las cosas. Evidentemente también hay inversión por parte de nuestros docentes, de nuestros maestros en esta zona, en este terreno, digamos, ¿no? Entonces, la municipalidad ahora, bueno, en el año 2016, según este documento Ecofopri, ha sido registrado a nombre de la municipalidad y hay controversia. Entonces, bueno, lo único que se quiere es que haya calma, se dialogue y se llegue a buen puerto en beneficio de ambas partes. No queremos estar viendo pues ahí enfrentamientos que duren eternamente. Muy bien, calma ya en Akira. 7:54. Vamos con más información aquí en Huillaricuy a través de las ondas de Radio Surfuy, la voz de todos. Bueno, hay importante información respecto a un convenio que se ha firmado entre la dirección regional, en este caso, entre la dirección de salud de Cotabambas, en este caso, y también la dirección de salud de la red Chumbivilcas. Hay importantes gestiones que desarrollan pues nuestras autoridades en diferentes planos, en el plano de la educación, de la salud, a nuestras autoridades municipales, y respetamos ese trabajo. Estamos en línea ya con el biólogo Alex Chafloque, con quien vamos a dialogar sobre este convenio firmado y también los avances que tiene la red de salud de Cotabambas. Biólogo Alex, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias. Cuéntenos sobre este importante convenio que se desarrolla entre las dos redes de salud, tanto de Chumbivilcas como de Cotabambas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primeramente saludo a la población de Cotabambas, ¿no? También a Radio Surfuy, ¿no? Solamente, comunicarles de que justamente todo el equipo completo de la red Salud Cotabambas hemos hecho un viaje pues a Santo Tomás por el tema de las emergencias que tenemos, no tanto Chalhuahuacho, Akira, y zonas fronterizas que estamos juntamente con el vecino provincia de Chumbivilcas, ¿no? Santo Tomás. Entonces, para ello nos hemos acercado con el equipo, dándole una importancia más que todo a nuestros pacientes, que es la razón de ser de nosotros, ¿no? Dando a conocer de que realmente nos puedan acceder a las emergencias que podamos tener, ¿no? Porque se ha visto, en el mes de julio hemos tenido siete referencias a la ciudad de Santo Tomás, obstétricas, ¿no? Y la verdad que y cada vez están aumentando, ¿no? Y hay población, por ejemplo, hay población alta de Pampa, San José, el mismo Chalhuahuacho, el mismo Akira, que quieren ir a esos lugares porque están más cercanos, ¿no? Y más, por ejemplo, nosotros desde Tamboamba hasta Santo Tomás son como 3 horas y media que hacemos en camioneta, ¿no? Desde Akira serían 2 horas, ¿no? Entonces sería más factible. Cabe mencionar que Santo Tomás tiene la mayor, yo he visto que tienen la mayor, y fui a su hospital y tienen 242 personales de salud en el establecimiento, de las cuales cuentan con especialidades, especialistas que lo tienen ya programados y no está desabastecido. Hay algunos días que está desabastecido por el tema de pediatría nomás, pero de ahí tienen toda la disposición, como le dije, también de apoyarnos. Hemos creado alianzas, ¿no? Para poder bajar lo que es también y prevenir lo que es la mortalidad materna perinatal, que es un punto negativo, que es un indicador negativo para cualquier tipo de población, ¿no? Entonces hemos conversado, hemos formado alianzas, hemos visto cómo trabajar de la mano, hemos conocido como le digo, a cada representante de cada área, por ejemplo, de referencia del CIS, con quien coordinar, ¿no? Para que verdaderamente nuestros pacientes lleguen a esa Santo Tomás sin ningún problema, se puedan atender sin ningún problema y sin ningún, como se dice, pues a veces no nos llegan sin referencia, nada. Entonces nosotros ya tenemos esa coordinación, ya hemos hablado con el doctor Eder de Chumbivilcas, hemos quedado muy bien. También, por ejemplo, en el tema de la sangre, ¿no? A veces a ellos les hace falta sangre, Tamboamba tiene sangre, o ellos también tienen sangre, ese banco de sangre nos pueden, vamos a hacer ¿cómo se llama? Como decir, ¿no? Apoyarnos en lo que nos falta, ¿no? En el tema también de medicamentos, en el tema, por ejemplo, hemos creado también una alianza en que ellos una semana nos va a dar especialistas de lo que ellos tienen, y yo también tengo especialistas como Tambobamba, como Cotabambas, cada vez sí también les voy a dar. O sea, hemos hablado, hemos hecho todavía toda la parte documentaria, vamos a firmar el convenio correspondiente de cómo vamos a trabajar.
más que todo por el beneficio de nuestra población de Cotabambas como Santo Tomás y Vivilca, ¿no? Entonces creo que es el trabajo que hemos tenido, hemos hablado de muchas cosas, muchas áreas que nosotros también nos faltan y a ellos también, algunos que les faltan, pero más tienen ellos que nosotros, ¿no? Y el tema también de que se va a dar un tema, que eso también ya conversarlo también con Minera Las Bambas para que nos apoyen en un equipamiento, que ellos tienen el sistema SAMU, ¿no? El sistema SAMU que es muy importante para lo que es la región, ¿no? En cada región se plantea un sistema SAMU que es abierto, ¿no? Donde cualquier emergencia ellos pueden acudirnos también como provincia de Cotabambas, ¿no? Entonces vamos a hacer un trámite correspondiente, vamos a conversar eso también primero con los directores regionales de salud para ver cómo podemos apoyar a Santo Tomás en algunas cosas que le falta, y ellos también pueden apoyarnos a nuestras emergencias donde quiera que haya, ¿no? En nuestra provincia. Alex, de destacar este convenio que realmente es admirable porque es un convenio no solo interprovincial, sino es interregional entre Apurímac y Cusco, y felicitar por el liderazgo que están tomando en este caso por el bien de la población. Alex, cuéntanos, ¿cómo comenzó la organización de este convenio? La verdad de este convenio, mira, como te digo, mira, yo justamente es el convenio nace por una necesidad, ¿no? Y la necesidad de la población. Y a veces hay población que realmente quieren esos lugares porque dicen que tienen más especialidades, ¿no? Y la cercanía, tenemos cercanías de muchos aledaños, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de Quiñota, que está cerca de lo que es Yahua, ¿no? El tema de Pampa San José, que también está por ese lado, Pampa San José, por ese lado Tapuro, que gente que nosotros mismos, como ya lo comenté en una sesión anterior, yo justamente he ido establecimiento por establecimiento, ¿no? Viendo la necesidad de cada establecimiento, la necesidad de cada personal, las necesidades que tienen internamente, y yo he recibido por ejemplo, en el lado de aquí he recibido todos los comentarios y toda la parte de los pacientes, la parte de los profesionales, que los pacientes han ido para esa zona. Entonces yo, viendo toda esa situación, entonces yo tenía que ir para esa zona, ¿no? Y justamente el doctor Edek, somos amigos que nos conocemos también bueno, lo conozco de hace años, ¿no? Y realmente creo que me dijo, vente para conversar con mi equipo, ¿qué te podemos ofrecer? Llegar a un acuerdo, ¿no? Y creo que a eso es lo que hemos llegado, ¿no? A formar acuerdos, que este sistema lo voy a hacer llegar a nuestro director regional para que él también sepa también los acuerdos que como red también estamos tomando. Nos vamos a tomar con ellos, ¿no? Entonces hemos firmado un acta primero, debemos hacer el convenio correspondiente, ¿no? Conjuntamente con el permiso de nuestra unidad, de nuestro ente rector también, que es la Direza Purima, vamos a firmar de una manera u otra una buena alianza, ¿no? Alex, ahora cuéntanos por favor cómo vamos con el tema de la vacunación del COVID. Aprovechemos este momento porque también estamos con la campaña de Vacúnate y Pedalea. ¿Está funcionando de repente claro, sorteo para los niños? Sí, justamente ya estamos ahorita, ya la Direza Purima ya nos mandó también los talonarios y se van a repartir en esta semana a los colegios, ¿no? Ya cabe mencionar de que el día 23, que es el día viernes 23 de septiembre, que es el día de la primavera, se va a hacer los sorteos correspondientes en el tema de la vacunación Pedalea, ¿no? Del vacunatón, ¿no? Entonces estamos avanzando, hay colegios que están sumándose, ¿no? Hay donde ha habido menos cobertura, estamos viendo, porque también, como les dije también en una sesión anterior, de que nosotros hemos tenido una conversación con todos los profesores a nivel de toda la provincia, ¿no? Que nos dio un espacio local para que ellos también incidan bastante, capaciten, ¿no? A los niños, a los padres, ¿no? Para que realmente puedan hacer esta tarea y cumplir nuestras brechas, ¿no? Que es el tema de la vacunación, ¿no? Claro que sí, muy bien. Es un trabajo bastante arduo que viene desarrollando pues la red de salud de Cotabambas. Hay que vacunar, hay que hacer convenios, mejorar también pues la prestación de salud. Están también participando en este proceso de lo que viene a ser la construcción del hospital. Nos dicen que muy pronto ya se va a iniciar esta construcción, biólogo. Sí, justamente como ya lo han visto en la página de la municipalidad, también en la página de la red, ¿no? De la red Salud Cotabamba, justamente el día que salí, justamente que hemos hecho el convenio con Santo Tomás, justamente ese día recibí la noticia de Melissa, ¿no? De Melissa Huarcaya, de lo que es el MINSA, ¿no? De PRONIS también, recibí la noticia, me mandó la captura de pantalla, donde nosotros como autoridades también, tanto creo que el alcalde, las autoridades locales, Frente de Defensa, creo que también el mismo Adires, hemos estado justamente incidiendo bastante, presionando, ¿no? Llamando cuándo van a salir cuándo se va a colgar
pagar, porque ya se había dado una apertura de presupuestal para que se lance, ¿no? Para que liciten la obra, ¿no? Entonces, se había trabajando, se ha venido impulsando. Entonces, ese día justamente la directora de Pronis nos manda, ¿no?, la noticia. Yo también le mandé al alcalde, y justamente ellos también hemos dado la noticia de que ya está en concurso lo que es para buscar la empresa que pueda ser ganadora para la construcción, ¿no?, del hospital. Cabe mencionar de que es un presupuesto dado, ¿no? Ya está presupuestado de 101 millones, ¿no? Entonces creo que es un sueño para la provincia de Cotabamba, ¿no? El hospital Taboamba, que como a las veces es el referencial, ¿no? Y ahora con Chalahuacho, que va a ser otro hospital, creo que la importancia de estos hospitales que se creen, más que todo, como les dije siempre, la razón de ser de todos estos establecimientos y la razón de ser también de nosotros como profesionales de la salud y nuestros pacientes, ¿no? Que debemos dar la calidad de atención que como se debe, ¿no? Perfecto, biólogo. ¿Algo más que quiera acotar en esta entrevista aquí a Radio Surfuy? Bueno, siempre de la mano para Radio Surfuy, agradecer por siempre las entrevistas que nos dan, el apoyo que nos dan también a ustedes, y también creo que a Minera La Bamba, que nos da siempre el apoyo incondicional en las actividades que nosotros estamos programando, ¿no? En este caso estamos programando actividades de salir, cada uno está haciendo. Ahorita me encuentro, por ejemplo, en Ñahuinja, ¿no? En Ñahuinja nos salimos temprano porque tenemos que también estar con nuestros compañeros trabajando de la mano. Estoy con todo mi equipo para dar un soporte técnico, ¿no? Un soporte más que todo para el buen trabajo y la calidad que se debe llevar. Nuestro establecimiento. Agradecer solamente a la población, como les digo, no baja la guardia, seguimos todavía en pandemia, estamos en una cuarta ola, seguimos nosotros usar, ya saben cómo siguen todavía los protocolos dados de mantener las mascarillas en lugares cerrados y abiertos, ¿no? Y también, más que todo, y muy importante, lo que prevé cualquier tipo de enfermedad, como ya saben, y a nivel mundial se tiene que dar el buen lavado de manos, ¿no? Por eso pedir a la población que sea consciente, que sigamos cuidándonos, ¿no? Entonces, y agradecer a ustedes como Radio Surf, creo que también esta semana es el aniversario, creo, darles una felicitación correspondiente para que realmente también de la mano nos ayuden a siempre a dar a conocer muchas de las actividades que nosotros como Red Salud estamos dando, ¿no? Muchísimas gracias, biólogo, por el saludo, y bueno, hay que seguir trabajando por el bien de nuestra población. Muy buenos días. Buenos días, ya. Hasta la Listo, próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Importantes actividades que viene desarrollando la Red de Salud de Cotabambas. Hay trabajo que hacer por nuestra población, hay que seguir trabajando. Nuestras municipalidades también están apoyando. Ahora hay presupuestos que se pueden destinar incluso para ya hacer proyectos productivos en favor de nuestras familias en las diferentes comunidades. Un tema a seguir trabajando, a seguir luchando aquí en Cotabambas es el tema de la desnutrición crónica infantil. Es un tema que preocupa, ¿no? El tema de la anemia. Es importante siempre alimentar bien a nuestros hijos. El consumo de hierro para nuestros niños en edades de 0 a 3 años sobre todo tiene que ser bastante fuerte. Tenemos que alimentarlos bien, ¿no? Porque de esa manera pues vamos a reducir los índices de anemia en nuestros niños, ¿no? Esto es importante porque si no vamos a, en este caso, preocuparnos los padres jóvenes, las madres, en alimentar bien con alimentos ricos en proteínas, ricos en hierro a nuestros niños, vamos a tener problemas más adelante con nuestros niños. ¿Qué tenemos que darles? Por ejemplo, ahí el hierro está pues dentro del hígado en este caso de los animalitos, en este caso de la oveja, del ganado. ¿Qué alimentos más contienen hierro? El pescado, las carnes, ¿no? La espinaca, por ejemplo, en el tema vegetal. Hay que darles a nuestros niños, hay que alimentarles con hierro para evitar la anemia. La anemia es un tema que se tiene que trabajar en la casa, porque la mamá, el papá tiene que trabajar ese tema bastante, cuidar, y desde el embarazo, ¿no? Henry, esto es importante. Entonces hay que seguir trabajando, y nosotros desde Radio Surfuy no nos vamos a cansar en seguir repitiendo, en decir: mamita linda, si estás gestando, si tienes un bebé, hay que hacerles consumir bastante hierro para que no tengamos problemas más adelante, sobre todo en el tema de aprendizaje.
si no alimentamos bien a nuestros hijos, no les exijamos tampoco buenos resultados Claro. en la escuela. Lo primero es la alimentación. Tenemos que no tengan anemia, que estén saludables, que tengan buenas costumbres alimenticias, que no estén con comida chatarra permanentemente. Eso es sumamente importante. Que exigir buenos resultados en el colegio también es que nosotros pongamos de nuestra parte como padres de familia y le demos la mejor alimentación posible. Uy, de esto hay mucho que hablar. Viene desde el tema de la misma planificación familiar, evitar los embarazos adolescentes. El tema de criar un niño es de bastante responsabilidad. Así es que, mamitas lindas, papitos lindos, hay que cuidar bien a nuestros niños y a nuestras mamitas que también están esperando bebé. 8 de la mañana con 9 minutos. Nos vamos al plano deportivo. Un tema importante también para el desarrollo de nuestra salud, para mantenernos en forma, es el deporte. Nos vamos a nuestro bloque deportivo. En Willaricuy, Surfu y Deportes. De inmediato vamos a recibir a Sami Canales, quien ya está con la información deportiva a esta hora de la mañana en el informativo Willaricuy. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Así es, hoy día, viernes 9 de septiembre, les compartiré las primeras informaciones del ámbito deportivo. Les cuento que Juan Reynoso revelará al mediodía su primera lista de convocados en la selección peruana para los amistosos contra México y El Salvador. Al parecer se aguardan novedades en la nómina respecto al grupo que habitualmente citó Ricardo Gareca en sus últimas presentaciones. El técnico tendría en la mira a ciertos elementos de Melgar, como puede producirse además el retorno de deportistas que militan en el extranjero como Raúl Ruiz Díaz o Anderson Santamaría. Amigos, también les cuento que Universitario donó importante suma para la recuperación de Roberto Chale. Hace pocos días se conoció que el exjugador atravesaba momentos muy difíciles al encontrarse delicado de salud. A través de las redes sociales del cuadro merengue, se pudo conocer que la administración temporal liderada por Gian Ferrari visitó al exjugador en su domicilio y le donó un importante monto de dinero para cubrir los gastos de su salud. Y les cuento también que clubes ingleses lamentaron la muerte de la reina Isabel II. Ellos son el Manchester City, Arsenal, Chelsea y otros clubes de la Premier League. Enviaron mensajes a la familia real de Inglaterra. Esta noticia del deceso de la monarca de 96 años impactó al mundo deportivo. Como dato curioso, amigos, les cuento que la reina Isabel II vivió todos los eventos de la Copa del Mundo desde Uruguay de 1930. Y vamos con más información. Les cuento que con Marcos López en banca, el Feyenoord cayó 4-2 ante Lazio en su estreno en la Europa League. El lateral peruano Marcos López, convocado para este partido, se quedó en la banca de suplentes, con lo que sigue sin debutar en el elenco de los Países Bajos. Y también por la Europa League, amigos, el Arsenal venció 2-1 al Zurich con goles de Marquinhos y Edin Ketia. El cuadro inglés sumó sus primeros puntos del torneo. Mirlin Creiciu anotó el descuento del cuadro suizo. Y con Cristiano Ronaldo de titular, el Manchester United perdió 1-0 con la Real Sociedad en su debut por la Europa League. Los Diablos Rojos tuvieron algunas aproximaciones al arco de Ramiro, pero no lograron concretar un gol. Un gol de penal para la visita fue suficiente para llevarse los 3 puntos. Y el Sao Paulo venció a Atlético Goianiense en penales y jugará la final de la Copa Sudamericana. Con el Sao Paulo se impuso todos los 90 minutos, llevó el partido a penales y se metió a la gran final de la Sudamericana. El tricolor definirá el título con Independiente del Valle. Y Gabriel Costa anotó y asistió en la goleada del Colo-Colo ante Unión Española. Nuestro compatriota Gabriel Costa sigue siendo determinante en Colo-Colo y brilló en el triunfo de 4-0 sobre Unión Española en Chile. Costa aumentó la diferencia a favor de Colo-Colo por la vía del penal a los 66 minutos, la que ya es una especialidad para el uruguayo peruano.
Y el fútbol no se detiene, amigos, y este viernes 9 de septiembre tendremos estos encuentros. El Werder Bremen y Augsburgo disputarán un duelo bastante atractivo por la sexta jornada de la Bundesliga. Los lagartos quieren acortar distancia para pelear arriba de la tabla, pero la visita urge del triunfo para salir de los últimos lugares. El partido irá a partir de la 1:30 de la tarde. Y por el torneo clausura, la UTC de Cajamarca enfrentará a Carlos Stein. El cuadro local quiere volver a la victoria luego de 2 empates consecutivos en el campeonato, pero los de Chiclayo están en la necesidad de sumar para dejar de a pocos el grupo de abajo de la tabla. La cita será pactada para las 3:30 de la tarde. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 13 minutos, es momento de ponerle punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención, que tengan un excelente día. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami Canales, por la información deportiva. Muchas gracias, Sami. Y recordarles también que la Copa Perú estaba programada para este fin de semana. Ya se programaron los encuentros deportivos de Deportivo Garcilaso, de Cubillas, de Espinar, asimismo de los equipos de la región de Apurímac. Sin embargo, aparentemente entre los 50 clasificados de toda la nación, de todo el país, existen equipos que no han pagado el derecho de participación y el derecho de inicio, que son 16,000 soles y 6,000 soles respectivamente, y han aplazado o dado un plazo para que los equipos de la Copa Perú puedan saldar esa deuda. Bueno, ojalá este año pueda ascender el Deportivo Garcilaso. Bueno, yo soy hincha del Deportivo Garcilaso. Ay, así se nota, es evidente. Tenemos un compañero también que es hincha del Deportivo Garcilaso. Saludos para nuestro compañero David Ortiz. Claro. Que no solo es hincha, es socio. Directivo también, ¿no? Es la mano derecha de Edgar Catún también. Son amigos de infancia, de cuna. Sí, van a ver delfines juntos. 8 de la mañana con 15 minutos aquí en Radio Surfui, la voz de todos. De inmediato nos vamos a las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional. Vamos a ver si podemos hacer esa llamada múltiple. A ver si nos conectamos con don Guillermo Recharte, y por este lado, por la otra cabina, también nuestro querido compañero, en este caso pues en la cabina número 2, Gonzalo Wirce. Vamos a ver qué dice las primeras planas en unos instantes aquí en Radio Surfui, la voz de todos. Ama con Caruichichu, Guayaquicuna, Panaicuna, casi Anriqui Kai, Guairahuasinchis, casi Anriqui, Surfui, Yapan, Chirimaini, Iman, casi Maipi, Iman número man, Guajarican, Chisman, casi 974-78-2420 es el número telefónico de la radio. Nos vamos con las primeras planas a esta hora de la mañana. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Gonzalo Wirce, las primeras planas el día de hoy, 9 de septiembre del año 2022. Gonzalo, buenos días. Buenos días, César, buenos días, Henry, buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui, siendo el 9 de septiembre del 2022. Tenemos ya las portadas de los principales diarios de nuestro país y vamos a iniciar con el diario El Pregón, el día de hoy, el diario de Apurímac. Millonario robo en plena festividad de la Virgen de Cocharcas, siendo cerca de las 4 de ayer. 4 sujetos provistos de armas de fuego y portando uniforme de seguridad ingresaron a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Andes Huacana Chincheros, reduciendo al personal para luego sustraer un aproximado de 1 millón de soles de las bóvedas, así como lo oyó, 1 millón de soles de las bóvedas, un millonario robo en plena festividad de la Virgen de Cocharcas el día de ayer. Vamos con más portadas. El diario El Sol del Cusco, cayó el Duque. Óscar Enrique Duque Rosado está detenido tras ser denunciado por joven mujer de 19 años de amenazarla con un cuchillo y llevarla hasta zona alejada de Sacsayhuamán, donde abusó sexualmente de
ella. Lamentable realmente esta noticia. Y también nos trae el diario El Sol. De enero a septiembre reportan 124 accidentes de tránsito en Cusco. Accidentes han causado la muerte de 153 personas y dejado 108 heridos. Incidencia incrementó los primeros días de este mes de septiembre cuando se reportó un accidente con al menos un fallecido por día. Esa es la portada del diario El Sol del Cusco. Vamos con más portadas y también tenemos el diario El Trome. Policía da golpe a mafia, nos dice. Fueron atrapados 2 venezolanos y vecinos piden duro castigo y que jueces no los liberen. Banda exigía dinero con granada y escopeta a comerciantes y dueños de casas de apuestas. El diario Ojo. Asesinan a PNP en casa de parlamentaria y alcalde, nos dice. 2 pistoleros en moto lo atacaron cuando esperaba representante andina Leslie Lazo, esposa del burgomaestre Julio Chávez. El suboficial Luis Puga Macedo se resistió al robo de su arma, enfrentó ampones y uno de ellos le disparó en la cabeza. Criminales se llevaron pistola del agente de seguridad del Estado, quien llegó cadáver al hospital Cayetano Heredia. La delincuencia cada día peor. El diario El Popular, el día de hoy, matan a su seguridad. Es una portada similar a la del diario El Ojo. Policía se resistió a que sicario le robe su arma, ¿no? Mataron al seguridad de la parlamentaria andina. Héroe de la Policía Nacional deja 2 hijos huérfanos. El diario Perú 21, decepción e incertidumbre. A menos de un mes de las elecciones municipales y regionales, el 42% de limeños considera que no hay buenas alternativas para la ciudad. El voto blanco y viciado supera el 22%. Diario Gestión. Gobierno propone extender beneficios tributarios a minera. El Ministerio de Economía y Finanzas busca ampliar por 5 años devolución de IGB a exploración minera, así como de hidrocarburos. De las 25 iniciativas que plantea Burneo para mejorar gasto privado, 16 deben pasar por el Congreso. El diario El Comercio, en su edición el día de hoy, en primera portada, sale la reina británica que falleció a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral, luego de 7 décadas al frente de la corona. Los funerales se extenderán varios días. Es su hijo Carlos, de 73 años, que es el nuevo monarca con el nombre de Carlos III. Es la persona de más edad en asumir el trono. Su esposa Camila es ahora reina consorte. El diario La República, nuevas luces sobre la supuesta violación en el Congreso. Fuentes de la Fiscalía revelan que congresistas de APP bebieron licor con Freddy Díaz. Díaz bebió primero alcohol con 9 legisladores apepistas, luego acompañado de Idelso García, se reunieron en la oficina de Eduardo Salguana, en donde estuvieron hora y media. Las fuentes señalan que en esa oficina se siguió libando licor. Tras ello, Díaz fue a su oficina y continuó tomando. Aquí, según la denuncia, se registró la violación sexual a la trabajadora del Parlamento y legisladores de APP rechazan afirmaciones de su ex colega y dicen que es una venganza política por su expulsión de la bancada. El diario El Correo, en su edición, se corre de nuevo. Pedro Castillo se niega a responder ante la Fiscalía por aprovechamiento en plagio de tesis. El presidente usa el mismo endeble argumento de cuando fue requerido por casos de corrupción y pide que el Ministerio Público reprograme la cita hasta que se aglutine toda la información del caso. Vamos con más portadas el día de hoy. ¿Qué nos trae el diario Expreso? Diluvio de millones. En el presupuesto se da prioridad al populismo. No hay reactivación sin inversión privada. Y vamos con el diario Oficial, el diario del Bicentenario, el diario El Peruano. Economía nacional crecerá 4.3% con Plan Impulso Perú. Objetivo es activar y potenciar el avance del PBI, generar empleo, inversiones y alivio social. Bueno, en el ámbito deportivo, el diario Depor en su portada el día de hoy rondan su cabeza, nos dice. Juan Reynoso anunciará hoy su primera lista de convocados de cara a los amistosos ante México y El Salvador. Aunque hay varios fijos en su universo, de hecho habrá retornos y sorpresas. Y el diario Todo Sport también nos habla del cabezón Reynoso. La lista de Reynoso, técnico de la selección, el día de hoy al mediodía para los interesados, dará los convocados para los amistosos que se van a llevar a cabo en
en Estados Unidos. Muy bien, César, Henry, amigos del informativo Huillarico, y esas son las principales portadas de los diarios el día de hoy, 9 de septiembre del 2022. Conmigo será hasta el día de mañana, en la edición especial que tenemos aquí en Radio Surfuy. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información de las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional, aquí en el informativo Huillaricuy. Muy bien, ya cerrando el informativo, tenemos llamadas telefónicas también a esta hora de la mañana. Muchísima atención. Vamos a ver quiénes están llamándonos. Ahí tenemos una llamada que devolver. Me parece que es desde Guayati, me parece que nos está llamando a esta hora de la mañana. 8 de la mañana con 24 minutos, informativo Huillaricuy desde Chalhuahuacho para toda la provincia de Cotabamba. Saludar a nuestros amigos en Radio Huayra, en Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas también, y a nuestros amigos en el distrito de Akira, en el distrito de Mara, donde nos vienen sintonizando también allá en el distrito de Tambobamba. Estamos ahí siempre presentes con nuestra emisora. Vamos de inmediato a recoger esta llamada telefónica al 974-78-2420. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, no sé si me copia, por favor. Sí, le escuchamos. Muy buenos días, amigos de Radio Sur, buenos días, la provincia de Cotabambas. Le estoy llamando un oyente de Radio Sur, porque soy seguidor fiel por redes sociales, bueno, que nos da información a diario. Estamos informados de todo, ¿no? Información acontecer local, provincial, regional y nacional. Felicitarles por ese espacio y bueno, permítame comunicar a mis compatriotas, a mis amigos paisanos grauinos. Estoy llamando de la ciudad de Chuquibambilla. Hay un inconveniente bastante fuerte, incertidumbre en la provincia de la capital de Chuquibambilla, a raíz de que hay, desde el día de ayer, no hay pase vehicular en la ciudad de Chuquibambilla. ¿A raíz de qué? Porque en la vía alterna, vía evitamiento, bueno, el sector de Illaraje, el barrio Señor de Exaltación, no, que muchos conocen por parte vía evitamiento por parte baja, pues han tomado la carretera y no hay pase, el cierre definitivo. A raíz de eso, pues los camiones están varados desde el hospital Guillermo Díaz desde el hospital San Camino de Elis, desde ahí hasta el sector de Ulputo, un tramo de 3 kilómetros, pero los vehículos en la carretera están varados y no hay pase, señor, para pasar a Cotabamba, para pasar a otros distritos como Vilcabamba, Irihuanca, Curajo, Progreso, no, Lumba, Chalhuacho, Cotabamba, no hay pase. Entonces, pues, sugerimos a los amigos transportistas que se van a dirigir a la ciudad de Abancay, tienen que tomar vía alterna porque no hay solución, a pesar que se están reuniéndose entre las autoridades de la comuna provincial y los dirigentes de los transportistas de carga pesada. No hay, porque se está rompiendo, más al contrario, el diálogo, porque hay un incumplimiento de compromisos de los amigos transportistas, toda vez de que este tramo se encuentra no asfaltado, por lo tanto genera polvadera, y toda la polvadera, estamos en el mes de, agosto, septiembre, el viento es concentrado y a toda la población pues lo empolva, ¿no? Entonces, por todas esas situaciones, pues, lo han tomado el conveniente, la población del sector, estoy hablando de Illaraje, de varios señores de exaltación, lo han cerrado definitivamente desde el día de ayer, desde las primeras horas. Entonces, pues, hasta el día de hoy siguen aumentando los vehículos de ambos lados de carga pesada y no hay pase. Al propósito, estos amigos de transportistas de carga pesada, pues, que sacan carga mineral desde el sector de Pamputa y Chonta, y no desde ahí, pues, unos cientos de carros están varados hasta ese momento. No sabemos si se dará solución, no sé, pero para el día de hoy se está convocando una reunión de extraordinaria con la subprefecta, con la Policía Nacional, entre otras autoridades, y dentro de ello también, ayer todavía le han solicitado que intervenga el Ministerio Público y la Fiscalía de la Provincia de Grau, pero dice que no se encuentran en la Provincia de Grau. Bueno, no sabemos dónde estarán su trabajo de ellos. Entonces, pues, a raíz de todo eso, pues, está generándose un caos vehicular en la Provincia de Grau, a pesar que estamos a escasos antesalas ya
de fiestas patronales que viven pues en el distrito de Vilcabamba, San Nicolás de Vilcabamba. El día de hoy, su día es la alba, el día de hoy es la tarde la serenata. Después de días viene la fiesta grande de la provincia de Grau, señor de celebración, y pues todas esas cosas están sucediendo. Quizás de repente falta de acuerdo, de repente falta de hacer plan de trabajo también de nuestros amigos transportistas. Esta información dejamos en desarrollo. ¿Qué pasará el día de hoy? El día de mañana estaremos colaborando a Radio Surfo, amigos de Radio Surfo. Un abrazo, buenos días con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Por favor, antes de que se vaya, por favor, si nos puede mandar una fotografía de este incidente que estamos teniendo allá en Grau. No podemos permitir también, pues, que nuestros amigos que trabajan en minería artesanal, no sé, informal, ilegal, estén, pues, perjudicando de esta manera a las personas que necesitan transitar, movilizarse, ¿no? Estén cerrando ahí el paso, estén trancando ya el propósito con los camiones. Más respeto por nuestros amigos de la provincia de Grau. Eso es lo único que suplicamos desde aquí, desde Radio Surfo. Y muchas gracias por su comunicado. Por favor, si nos puede enviar algunas imágenes al WhatsApp de la radio, le vamos a agradecer. Muy buenos días. Sí, perfecto. Antes que me corte, sí, pues ha habido mucha inconveniencia, incluso anoche, en horas de la noche, los transeúntes que transitan pues a la provincia de Cotabamba, Progreso, al sector de Totoro Orpeza, Virunde, entre esos distritos, pues la gente pasan, pues los pasajeros pasan por esta única vía es pues por la ciudad de Chuquilambilla. Entonces, pues en su intento de tomar local a la comuna provincial, pues han tomado en la puerta, porque incluso hemos visto con personas con bebés, personas gestantes, pues es un atropello, sinceramente, los amigos también de carga pesada, como usted dice, cediendo de repente para carros livianos, para ponerse a un costado, acomodarse entre tramos, claro que tenemos una vía de una sola vía, bicapa asfáltica, entonces pues aprovechan estos amigos para que dicen, acá no todos nos quedamos, nos trancamos, acá, perdóname el término, nos jodemos todos acá, con ese término, me imagino, el criterio que lo están tomando es así, y pues hasta ahora, y mucha gente están haciendo transbordo, mucha gente están caminando, o sea, todas esas cosas están sucediendo, pues como digo, de repente exagerando, que mal pensamiento de los amigos, a pesar que esta vía es una vía nacional, no es una vía privada, no es una vía distrital, nada, esto es una vía nacional, señores. Entonces, pues, por eso la inconveniencia, por eso les estoy llamando, de repente muchos de mis paisanos, de repente muchos compatriotas por este lugar van a venir, van a ser perjudicados, es que tomen la vía alterna de repente de Cotabamba, de Chalhuahuacho, por Cuyurqui, salir por Barijar Gamara, se la hacía avanzar, porque no están dando pase, señor, desde el sector de Ulputo, y siguen aumentando los carros, y pues no hay pase. ¿Qué será? ¿Qué será? El día de hoy, esta información vamos a dejarlo en desarrollo para informar mañana, y pues le estoy compartiendo en este momento a su WhatsApp para que usted vea la magnitud de los vehículos varados en la vía de comunicación que están varados en la ciudad de Chuquibambilla. Muchas gracias. Muchas gracias por su comunicación, amable oyente, y por favor vamos a pedirle las imágenes, además de hacer el llamado pues a los transportistas, por favor, vean las facilidades, no podemos perjudicar a otra gente con este tema. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, esto es importante recalcar. Y bueno, ¿dónde está la fiscalía? La fiscalía también ahí tiene que hacer una intervención, tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces ahí hay mucho que hablar. Esperemos que se pongan de acuerdo allí en la municipalidad de Grau y puedan también pues llegar a buen puerto. No podemos estar perjudicando a otras personas pues con a los vecinos de Grau, a los vecinos de Cotabambas que necesitan transitar por estas vías. 8 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos. Nos vamos, pero no sin antes recordar que estamos de aniversario. Son 12 años siendo Radio Surfo y la voz de todos. Y mañana tenemos programa especial. Claro que sí. Un 10 de septiembre del año 2010, Radio Surfo llega a la provincia de Cotabambas. Lanza su señal en este caso en la frecuencia modulada. Y en abril del 2012 lanzamos en AM. Radio Surfo se va convirtiendo poco a poco. Ya es parte de nuestra provincia de Cotabambas y tenemos el orgullo de seguir compartiendo con ustedes, amigos. Muchas gracias por abrirnos la puerta en sus hogares y siempre nosotros estaremos ahí para servir al servicio de todos y de todas en nuestra provincia de Cotabambas. Así es, y bueno, para irnos leemos los mensajes de las redes sociales. Hoy día tuvimos una serie de llamadas. Mañana hay programación especial, a las 7 de la mañana nos están citando, ¿no? Así es, con tortita, dice. 7 de la mañana con tortita y con gorritos. Así
es. Roxana Huacho dice, buen noticiero, una consulta, ¿cuándo es su aniversario? Es mañana. En septiembre, el 10 de septiembre. Es Mañana. el día de mañana. Roxana, Laurín, hola, trabajo en un banco que da préstamos. Bueno, un poco dudoso ese mensaje. Muy bien. Por no hagan caso. Bueno, Laurín, no lo vamos a leer. No lo vamos a leer. Felicidades, Laurín, por trabajar. Gracias por escucharnos, Laurín. En un banco de préstamos. Julián Sá dice, qué buena información a diario. Saludos para vuestro amigo oyente Julián por el rico San Juan. De paso, lo invitamos a expectar la gran corrida de toros. Ay, qué lindo. Buenos toros, me dicen allá. De media casta y toros cuneros también tienen por ahí. Así es. Eduardo Arcos Lima dice, hola, buen día, Henry César, amigo del informativo Illaricuy. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Los nuestros no lo saben. Y mañana es sábado. Sí, nuestro cuerpo ni se entera. Feliz 12 aniversario, Radio Surfo y la voz de todos. Un cordial saludo para mi amiga Lisa Aldívar. Mañana celebramos en nuestra radio. Un abrazo para todos desde Córdoba, Argentina. Nos escucha Eduardo Arcos para estar en contacto siempre con nuestra provincia porque él viene desde aquí. Juana Lunas nos dice, buenos días amigos del informativo Illaricuy y de Radio Surfo y tengan un buen fin de semana. Un saludo para ti, Juana. Elio Sá nos dice, buenos días señores de Radio Surfo y saludamos la gestión del alcalde Gonzalo de Akira. Gilbert Abarca Farfán ha respondido, 30 años, no entendemos a qué. Alfredo Ovalle manifiesta, el alcalde está haciendo abuso no solo del terreno magisterial, sino del terreno de la iglesia Cocharcas. Manifiesta precisamente en referencia a lo que se informó. A lo que está aconteciendo en Akira, ¿no? Sin embargo, habría que decir que sí, pues hay un documento y eso tiene una repercusión legal. Bueno, vamos a ver, hay muchos comentarios acerca de lo que está pasando en Akira. Lo que queremos es que llegue a buen puerto y se converse bien con nuestra municipalidad, ¿no? Muchas gracias, Juana, nos manda un mensaje, feliz aniversario Radio Surfo, y muchas gracias, Juana, de verdad. Un saludo también nos manda, la selección de Cotabambas, ¿no dice, no? Un saludo, ¿qué dice ahí? Selección Cotabambas. Sí, selección Cotabambas, debe ser el equipo deportivo. Imaginamos que es el equipo deportivo. Feliz Muchos aniversario. éxitos para este equipo deportivo. Mañana los invitamos a escuchar a las 7 de la mañana. Vamos a estar contentos de compartir con ustedes, amigos, a través de las ondas de Radio Surfo, escucharlos. De repente vamos a compartir también con muchos ex compañeros que han pasado por aquí, por Radio Surfo, y que muchos ya están en diferentes lugares, trabajos, y vamos a compartir aquí en nuestra radio. Les agradecemos de verdad por la sintonía que nos brindan, por abrirnos los hogares, y siempre nosotros vamos a estar al servicio. Nosotros nos despedimos en el informativo Illaricuy. Así, no sin antes decir que Selección Cotabambas es una escuela de fútbol. Manifiesta aquí en es una escuela de fútbol. Muy bien, a ver si nos manda una fotito de la escuela de fútbol Selección Cotabambas. Muchísimas gracias. 8:36 estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Gonzalo Huirce en las primeras planas, Hernán Zulca y Lisbeth Saldívar en la producción y dirección del informativo, y todo el equipo de Radio Surfo. Sammy Canales también estuvo con nosotros en los deportivos. Les agradecemos por su atención. Muy buenos días, permiso, hasta mañana en el informativo Illaricuy. Radio Surfo y la voz de todos presentó Illaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Illaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Illaricuy.